Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Estamos con la vida de Martín Lutero y comenzamos a ver las 95 tesis, algo sobre las 95 tesis. ¿Cuál fue la razón por la cual Martín Lutero se opuso en contra de esta práctica de vender indulgencias de la iglesia de ese entonces? Recordemos que León X era el papa que reinaba en el tiempo de Lutero. Era un hombre ambicioso y, entre otras cosas, él quería terminar la Basílica de San Pedro. Y para lograr sus fines, pues promulgó la venta de indulgencias, que es pagar dinero por el perdón de los pecados que se puedan hacer y pagar por las bendiciones de Dios. En síntesis, es lo que son las indulgencias. Entonces, él escogió, entre otros predicadores que fueran ofreciendo las bondades papales, escogió a un fraile dominico llamado Juan Tetzel, y con un cinismo impactante, este hombre le ponía precio a las indulgencias. Por ejemplo, al adulterio le ponía el precio de 6 monedas de oro. Al asesinato, 8 monedas de oro. Increíble, ¿no? Y hasta tarifas de pecados que todavía no se cometían. O sea, pagaban por adelantado. Increíble, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, noten este versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice que habrá hombres en estos tiempos peligrosos, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Noten el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, o sea, una apariencia externa de que se ven, ay, mira, se le ve la gloria de Dios en el rostro, dicen. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? Como John Tetzel, que vendía por perdonar los pecados con su atuendo de fraile dominico y con su carita de Juan Diego, y la gente decía, no, pues este viene representando a Dios, pero en realidad con sus hechos negaban la eficacia de la piedad, tratando de vender las bendiciones de Dios. Y bueno, si hacemos un recorrido rápido en nuestros tiempos, es lo mismo que está sucediendo hoy. Tú ves el canal ese enlace y es lo mismo. Esos son los modernos tetzeles, donde te ofrecen las bendiciones, los milagros, las sanidades, a cambio de pacte con Dios por $70, etcétera, etcétera. Esos son los modernos tetzeles. Este hombre, John Tetzel, predicaba diciendo así: las indulgencias, decía, son la dádiva más sublime y preciosa de Dios, decía. Entonces, él traía colgada una cruz que le había regalado el Papa León X. Entonces la agarraba así, porque era una cruz bastante grande. Y decía, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Y la gente, pues hoy es lo mismo, ahí te va poquito polvo de oro, ahí te va el pañuelito, ahí te va, o sea, es exactamente lo mismo. Nomás que hoy es un poco más sofisticada la cosa, ¿no? Venid, les decía este hombre, venid, vengan, adquirid vuestras indulgencias. Indulgencias que aún, decía él, perdonarán los pecados
que pensáis cometer en el futuro. Creedme, decía, con estas indulgencias yo he salvado más almas que el mismo apóstol San Pedro con sus discursos. Entonces está en la historia, Decía, no hay pecado que no pueda ser perdonado, aun si alguno, escuchadme con atención, hubiese aún violado a la mismísima y santísima Virgen María. Pagad, decía, pagad bien y seréis perdonados de vuestros pecados. Comprad las indulgencias. Escuchadme, decía, ni siquiera de arrepentimiento necesitáis. Entonces todos oyendo así. Además decía, no solo las indulgencias salvan a los vivos de la condenación del infierno y de los tormentos del purgatorio, también a los muertos, dice. Decía Tetzel, ¿qué no escucháis? ¿Estáis sordos? ¿Qué no escucháis a vuestros familiares y amigos ya difuntos que gritan desde el abismo? ¡Sacadme! ¡Qué tremendo este hombre! ¡Sacadme de este horrible martirio! Con una monedita, decía, con un chelín, decía el tipo podrían salir, y vosotros no queréis dar. ¿No se les hace muy familiar esta escena? Así como del siglo XXI. Así estamos ahora, hermano. Estamos peor porque pues nosotros de alguna manera pues criticamos a la Iglesia Católica que tiene su papa, pero nosotros tenemos un montón de papas. Casi en cada iglesia, bueno, obviamente hay muchas excepciones, pero casi en cada iglesia el pastor es el papa, y lo que dice el pastor esa es la ley, y la palabra de Dios la hacen a un lado. Seguía diciendo John Tetzel, escuchadme, decía, en cuanto suene la moneda en el cofre, porque en aquel entonces no había billetes, dice, el alma sale del purgatorio. Y cuando yo leí esto, estudié esto, me acordé que hace muchos años, yo tendría unos 16 años, todavía no era cristiano, y estábamos en un restaurante comiendo con dos primos. Yo estaba comiendo con dos primos y uno de ellos era tremendo. Entonces estábamos allí entrándole duro y entran dos monjitas. ¿Cómo sé que eran monjitas? Pues por el atuendo, ¿no? Entonces traían unas charolas y se acercó una de ellas a la mesa de nosotros y dijo, jóvenes, dice, hagan la buena obra del día. Dice, por cada peso que ustedes den es un alma que sacan del purgatorio, dice. Yo seguí comiendo. Entonces mi primo, el tremendo, dice, ¿de veras si yo pongo un peso, saco un alma del tormento? Y dice, claro que sí, hagan su buena obra del día. Entonces mi primo mete su mano y saca una moneda. De aquel entonces había unas monedas grandotas así de 5 pesos. No sé cuántos se acuerdan. O sea que tienen sus 40 años de para arriba. Bueno, entonces agarra esa moneda de 5 pesos y la echa ahí en la charola. Y pues sonó, ¿verdad? Porque era como de aluminio. Entonces dice la monjita, ay, dice, ya has sacado 5 almas del purgatorio. Entonces mi primo, sí, pues es que yo soy muy buena onda, y siguió comiendo. Entonces voltea conmigo y me dice, ¿y usted, joven, cuántos va a sacar del purgatorio? Yo le dije, no, pues ni una, porque no traigo dinero y me están disparando la comida. Y en eso, que mi primo extiende la mano y saca la moneda de 5 pesos y se la guarda. Y sigue comiendo y dice, hey, joven, ¿qué está haciendo? Dice, mire, yo ya lo saqué. Si ellos se quieren regresar, allá ellos. Qué increíble, ¿no? O sea, con eso se prueba la falacia. ¿Cómo es posible? A peso el alma en el purgatorio. ¡Qué barbaridad! Y les estoy hablando de hace, pues yo tengo 52 años, tenía 16, ¿cuántos años son? Pues fíjense, desde esto hace unos cuantos, poquititos años, pero vemos lo de Lutero. ¡Qué increíble! ¡Oh, gentes torpes!, les decía Juan Tetzel.
casi bestias. Así decía, ¿eh? ¿Que no comprendéis la gracia que hoy se os concede? Decía, el cielo está abierto de par en par para vosotros. Ahorita podéis asegurar vuestra salvación. No seáis duros de corazón. Solo un real, de plata, vamos, de plata, decía, aunque sea. Y vuestro padre difunto, vuestro tío, vuestro familiar, saldrá inmediatamente del purgatorio. Tremendo mercader de almas, ¿no? Decía este Tetzel, yo seré justificado el día del juicio, pero vosotros seréis condenados por no dar tan siquiera una moneda. O sea, manipulando las emociones. Serán condenados porque no dan. No sé cuántos han oído un testirrollo que anda por allí de unos que se fueron al infierno, no sé qué. ¿Y cuántos lo han oído o lo han visto? Pues es que yo me fui al infierno y que nos fuimos y vimos al diablo y no sé cuánto, ¿no? Entonces en una parte de la narración está una chica diciendo, y yo estaba allí en el infierno, entonces yo me estaba ahí y dije, qué tormento tan feo. Entonces de pronto vi a una señora que estaba toda descarnada y ahí estaba Cristo con ellos en el infierno, ¿eh? Ahí estaba Cristo y yo le pregunté, Cristo, ¿por qué está esta mujer aquí en el infierno? Entonces el Señor me dijo, pregúntale tú a ella, porque son como peruanos, algo así, ¿no? Entonces dice, pregúntale tú a ella, me dijo. Entonces yo me acerqué y le dije, señora, por favor, dígame, ¿por qué está aquí? Y la señora me respondió, porque no daba mis diezmos. Y todo el montón de gente creyendo esas barrabasadas. ¿De cuándo acá se salva la gente o se va al infierno por dar diezmos? Díganme, a ver. Sin embargo, los modernos tetzeles presionan a la gente de esa manera. Igual es lo mismo, es el mismo rollo. Y obviamente estas personas son invitadas a las iglesias y luego el pastor pues se aprovecha del asunto y pues cáiganse con aquello que les dije, ¿no? Bueno, sigamos adelante. No temáis, les decía, no temáis. Dice, aunque si no tenéis dinero, decía, pero tenéis vestido, tenéis calzado, decía, pues vendedlo. ¿Dónde he oído eso? Dice, vendedlo y traed el dinero y ganad esta gracia. O sea, recibía de todo el tipo, a fin de cuentas. Como hoy, ¿verdad? Si no trae dinero, pues trae anillos. ¿Cuántos traen anillos? ¿Cuántos traen anillos? Pues tráiganlos acá. Se vale de todo. Relojes, a ver, vamos, cadenas, los aretitos de oro, tráiganlos todos, tráiganlos a los pies del Señor, aleluya. Qué increíble, ¿no? Esos son los modernos tetzeles de hoy. Decía, ¿sabéis por qué el Papa os da tan inmensa gracia? Porque está edificando la iglesia de San Pedro, decía. Vean la manipulación que usaba. Y no habrá otra igual en el mundo, decía. O sea, apelaba al orgullo, ustedes saben, ¿no? Y los otros, les decía, ¿sabéis que los restos de San Pablo y San Pedro y muchos otros mártires están allí hoy? Se mojan con la lluvia, decía. Se ensucian del polvo. ¿Los dejaréis en el lodo? Y citaba, yo creo que el único versículo que se sabía el tipo, ¿no? Decía, bienaventurados los ojos que ven y oís, porque muchos quisieron ver esto y no lo vieron. O sea, refiriéndose a las indulgencias. Háganme favor, o sea, como siempre, ¿no? Sacando los versículos del contexto. Ese es típico de los falsos maestros. Traed, les decía, traed. Y luego pues le levantaban un púlpito, se bajaba, dice la historia, que se bajaba y en presencia de todo el público
se volvía a subir como animándolos, vamos, ¿no? Entonces se bajaba corriendo y luego se subía y en la mano llevaba monedas y decía, mirad, oíd las monedas sonando, 5, ahí están, 5 que salen del purgatorio, del sufrimiento del purgatorio, vengan, les decía, venid. Entonces dice la historia que la gente respondía a todo esto, pero previamente hubo una manipulación, mentiras, horrible, y la gente iba y se desbordaba queriendo dar sus monedas por sus propios pecados y aún por los que morían, sus difuntos que habían muerto en pecados. Qué triste, ¿no? Dice la historia que ahí en Alemania, un día él dijo, mañana me iré temprano. Convocaba al pueblo tocando la campana y les decía, él decía, por ejemplo, en la tarde, mañana me voy temprano, es la última oportunidad que vosotros tenéis. Entonces ya se iba y pues los que podían iban y aún vendían, empeñaban sus cosas y ya se iba a dormir, pero muy temprano, con todos sus secuaces, con una campana, así una campana bastante cargadita, empezaba a sonarla, tum, 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 a convocar al pueblo. Y les decía, soñé. ¿Dónde he oído eso yo? Así decía, soñé. ¿Qué soñé? A las almas del purgatorio, decía. Y me rogaban y me decían, quédate un día más. Quizá mi familiar pueda traer la moneda para que me saque de este martirio. Y decía, yo seré el primero en dar otra vez una moneda. Fíjense, un día estaba en una reunión en la Ciudad de México y recogieron la ofrenda. Llegó el tiempo de recoger la ofrenda, se vale recoger ofrendas, ¿no? Y pero le dijeron a cierto predicador que recogiera la ofrenda. Entonces él saca su chequera, se vio que era la chequera, entonces pone así, aquí están 10,000 pesos, órale, ¿quién me quiere igualar? ¿Quién me quiere igualar? Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué no dice la Biblia? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no dice así? O sea, todo eso es manipulación, hermanos. ¿O qué? ¿Nadie es capaz de dar una ofrenda cuando menos igual a la que yo estoy dando? ¿Vieran cuántos se pararon, hermano? Pregúntenme si me paré yo. Pues también, pero para salirme. No, es impresionante la manipulación que usan. Y así este tipo. Fíjense, dice la historia que hubo una mujer que había comprado indulgencias a Tetzel y al paso de unos meses se murió la señora. Y el marido de esta señora no era muy creyente, pero él conservaba las indulgencias. Entonces cuando muere la esposa, pues era tradición de pues hay que ir con el padre para que le diga una misa. Pero las misas, ustedes saben, pues les costaban y les siguen costando. Y este hombre razonó y dijo, yo voy a ir con el padre y le voy a decir que ha muerto mi esposa. Si él me dice, ok, yo pago la misa, pero si él me dice, comprad indulgencias, ella ya pagó muchas monedas y aquí las tengo, y va con el padre, pues mi esposa ha muerto y pues yo quisiera que le hiciera los funerales. Dice, ¿cómo no? La misa te cuesta tantas monedas de plata. No, pues aquí están, dice, y como era una mujer terrible tu esposa, era una mujer pecadora, pues vas a tener que comprar indulgencias. Y lo dice, ¿y esas para qué son? Dice, pues para que ella no se vaya al purgatorio. Ah, fíjese, ella se aseguró cuando vino John Tetzel. Aquí están, mire. Y le saca. Dice, no, esas no valen, le dice. Esas las vende el Papa, estas te las vendo yo, le dice. Increíble, ¿no? Tremendo. También cuenta la historia de un hombre que compró indulgencias, que fue con John Tetzel y le dijo, yo te quiero hacer una pregunta, le dijo. Mira, hay un hombre que yo lo odio, dice. ¿Y qué queréis hacer con él? Le dice. Bueno, yo quiero saber cuánto me cuestan las indulgencias por ponerle una golpiza. No matarlo, dice.
nada más ponerle una golpiza. Bueno, dice Tetzel, bueno, pues no sé, pues si asesinar 8 monedas, pues 4, dame 4 monedas y yo te doy la indulgencia firmada por el Papa. Entonces compró las indulgencias y fue y le puso una tranquiza, agarró a 3 de sus amigos, porque se andaban peleando por una mujer, aparentemente. Entonces llega y le pone una golpiza, casi lo mata. Entonces lo agarraron, lo metieron a la cárcel ahí y le preguntaron que por qué había hecho eso. Dice, no, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ya está saldada mi cuenta. ¿De qué estás hablando? Dice, miren, aquí está, yo ya pagué por la golpiza que le di. O sea, fíjense cómo una cosa que parece tan simple, a dónde en lo que degeneró. ¿Están captando? Es lo mismo hoy, hermanos. Es exactamente lo mismo. Porque cuando nos apartamos de la Biblia, de las Escrituras, y comenzamos con que pacte con Dios, que dele esto, que al rato, hermanos, se degenera en... Estaba viendo hace un rato, alguien me mandó, mira, ve este video. Y está una señora allí, que según eso le sale oro, polvo de oro, el que ahorita anda de moda, el polvito de oro, ¿no? Eso traía así un frasquito. Entonces la gente se formó y le daba un puñito de oro, así en una servilleta. Y ahí van todos con su polvito de oro, ¿no? Fíjate en lo que ha degenerado. Y luego algunos, se ve en el video, digo, pues ahí está el video, ¿no? El polvito le hacen. No le hacen así porque pues ya son cristianos, ya no se persigna. No, porque ya son cristianos. Pero agarran el polvito y se... Ay, fíjate nomás. Dices, qué asquerosidad, pues ¿qué está pasando en la iglesia cristiana? Por eso, aquel hombre que dijo que el pueblo que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y desgraciadamente, hermanos, eso es lo que se está viendo en nuestros tiempos. Era obvio que los confesionarios quedaban vacíos, porque la gente prefería pagar y confiar en las indulgencias. Era el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se encaminó decididamente hacia la catedral en Wittenberg y en la puerta principal fijó con clavos lo que se conoce como las 95 tesis o argumentos en contra de las indulgencias. Mencionaré solo algunas, porque son 95, son muchas. Mencionaré nada más algunas. Por ejemplo, decía él, ustedes predican que tan pronto como suene la moneda en el fondo del cofre, el alma sale del purgatorio. Lo que sucede es que aumentan la ganancia de su avaricia, decía. Debo decirles, decía Martín Lutero, irán al infierno los que confían en eso, junto con sus maestros, todos cuantos afirman que por las indulgencias tienen asegurada su salvación, irán al infierno, decía. Y eso era una abierta confrontación contra el Papa, imagínate, ¿no? En otra decía, cualquier cristiano que se arrepienta verdaderamente de sus pecados tiene ya el perdón de Dios sin necesidad de indulgencias. ¿Cuántos saben que tenía razón? En otra de las tesis decía, todo cristiano verdadero, vivo o muerto, tiene ya parte de la herencia en Cristo sin necesidad de indulgencias. ¿Cuántos saben que tiene razón? Decía en otra, es necesario enseñar a los cristianos que si el Papa supiese el robo y el engaño de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro fuese quemada y reducida a escombros, que verla construida con la piel, la carne y los huesos de sus debilitadas ovejas. Eso estaba fuerte. Decía Martín Lutero en otra, se ofende la palabra de Dios cuando en el sermón se le da más tiempo a la venta de indulgencias que al mismo sermón. ¿Dónde he visto eso, oigan? ¿Dónde lo he visto? ¿En una película o en alguna iglesia por allí? ¿O en algunos eventos cristianos por allí? ¿Dónde es?
¿Han visto esos eventos? Donde se le da hasta 1 hora el énfasis en recoger el dinero. Entonces Martín Lutero decía, fuerte esto, qué tremendo. El único tesoro verdadero de la iglesia es el evangelio, decía Martín Lutero. El evangelio de la gloria y de la gracia de Dios en Jesucristo. Decía en otra parte, los obispos, los curas, los teólogos que permiten difundir tales cuentos y fábulas entre la gente tendrán que rendir cuentas ante Dios. Y yo digo lo mismo, porque eso dice la Biblia, que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y todos esos milagreros, mercaderes del evangelio, van a rendir cuentas delante del Señor. No se van a escapar, ellos piensan que sí, pero están muy equivocados. Decía Martín Lutero en una nota de sus tesis, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por simple y puro amor a las almas que están allí? ¿Se fijaban cómo razonaba el hombre? Y debo decirles que la fe no está peleada con la razón, Nuestro culto es racional, o sea que también razonamos y pensamos. Pues ¿cómo? A ver, ¿cómo si Cristo murió en la cruz y Él nos regala la salvación? Entonces, ¿por qué y cualquier gracia, sanidad, fortaleza, lo que sea, ¿por qué entonces estos de enlace me dicen que yo les dé a ellos, entonces ellos van a orar y que solo tenemos 5 minutos antes que se vaya la unción para que usted llame? A ver, razonen por el amor de Dios. Razonen, pueblo de Dios. Están agrediendo el evangelio de Jesucristo. Decía Lutero, ¿por qué permiten que con el dinero de un impío se saque el alma de otro impío del purgatorio? Razonaba el tipo, ¿no es cierto? Decía también, ¿por qué el Papa, que es muy rico, y vaya, dice, no construye la iglesia de San Pedro con su propio dinero y no con el dinero de los pobres? Martín Lutero, hermanos, había entendido perfectamente que la salvación era un regalo de Dios, que se obtenía por medio de la fe, era un regalo de Dios. Cuando él leyó Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues allí él estudió en el griego el significado de justificación, y ahí fue cuando él recibió la revelación, y en ese punto él ya tenía toda la revelación de Romanos 5:1, y la justificación es la declaración que Dios hace a aquel que cree en el sacrificio de Cristo, y la justificación es la declaración de que ese hombre, esa mujer, al creer en Cristo, sus pecados son borrados, ya no más recordados, son echados a lo profundo de la mar. Es una expresión simbólica, recuerden eso, de a lo profundo de la mar. O sea que el Señor ya los olvidó, ya los borró. Entonces, es una ofensa querer comprar el perdón de los pecados. Entonces, ¿para qué vino Cristo? A morir a la cruz del Calvario si se puede pagar por ellos. Entendió Martín Lutero que la justificación se produce mientras el pecado en la persona, al arrepentirse, es borrado, entonces viene la justificación. Y ahí él encontró la libertad que tanto estuvo buscando. Por eso, su celo por la palabra de Dios, por la fe, él entendió que por la fe Dios declaraba inocente, sin cargos, sin castigos a los que creyeran en Cristo, que era un regalo. Finalmente él entendió que Dios no quiere condenar al mundo, sino salvar al mundo. Y como la salvación costó un alto precio, la sangre de Cristo, era imposible que Dios la vendiera. Costaba tanto que nadie la puede pagar.
Por eso la salvación tenía que ser regalada. Igual los milagros y las bondades que Dios hace con los que creen en Él. Él había entendido que tener fe en el sacrificio de Cristo libraba a la persona del castigo del infierno. Segunda de Corintios 5:21 lo había entendido perfectamente a esas alturas. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Saldada la deuda, saldada la cuenta. Y ahora nos salen los del G12 en los famosos retiros endemoniados, que tienes que volver a traer a la memoria tus pecados. Ayer recibí un correo de alguien que me decía: pastor, yo un día lo escuché que usted dijo eso, y yo dije, ese Chuy es un maldito. Y yo estaba en el G12. Dice, pero le escribo, pastor, para pedirle perdón. Dice, ¿y sabe por qué? Porque sí es cierto todo lo que usted dijo. ¿Usted estuvo en uno de esos? Me pregunta a mí. No, claro que no. Claro que yo no he estado en uno de esos, pero yo tengo un familiar, así fue como yo me enteré, un familiar de primera mano que asiste aquí, que fue uno de esos retiros, y él me contó todo, y le estoy hablando de hace 6 años de eso, casi cuando empezó la cosa esa. Entonces, ahora nos salen los del G12 que hay que escriban sus pecados otra vez en una hojita, y luego me está diciendo la persona que me escribió el correo que le dieron un martillo y un clavo rojo, pintado de rojo. Me imagino que para que se sugestionara que era la sangre, ¿no? ¿Qué otra explicación espiritual podríamos darle, no? Entonces dice que la hojita esa donde mis pecados estaban, había que ir a una cruz de madera que tenían ahí y había que clavarla a cada uno de los participantes. Dice, entonces cuando yo estaba a punto de hacerlo, algo en mi corazón me dijo, blasfemia, ¿qué estás haciendo? Y si aventé todo aquello, pero no me dejaron salir. Los secuestran, son bien pillos. Entonces, todas esas son puras patrañas del diablo, hermanos, y de falsos profetas y de falsos maestros que engañan a la gente. Es una tristeza lo que está pasando hoy. Solo por la fe el ser humano entraba en una relación con Dios. Por la fe en Cristo era suficiente. No se necesita más, por la fe. Dios quería ser amigo del hombre, entendió Martín Lutero. Y la única manera de hacerlo es creyendo en el sacrificio de Cristo. Lutero escribió años después lo siguiente: finalmente, dijo, comprendí que los justos viven por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, y solo entonces, supe en mi interior que había nacido de nuevo. Qué hermosas palabras, ¿no? Entonces, y solo entonces, sentí que había nacido de nuevo por la fe. Martín Lutero sabía ya lo que la Biblia enseñaba cuando él fue y pegó esas 95 tesis y luchó por esa verdad. Y nosotros tenemos que luchar por las verdades del Evangelio también, hermano. La fuerza espiritual que un cristiano puede tener proviene del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que en la medida que tú tienes ese entendimiento, conocimiento, discernimiento de las verdades del Evangelio, esa es la fuerza espiritual que tienes. Porque si alguien tiene enseñanzas torcidas, doctrinas torcidas, como esa de que el cristiano no se debe de enfermar, háganme favor. Ahora, nosotros creemos en la sanidad, ¿sí o no? Bueno, pero pues Pablo se enfermaba y hay predicadores que dicen, no es cierto. Nada más en Gálatas dice, por causa de una enfermedad yo les prediqué a ustedes, oh Gálatas. Nada más ese, hay muchos más. No voy a discutir eso ahorita. Entonces, esa gente que piensa esas doctrinas torcidas, a la hora que se enferma, ¿qué hacen? No, pues reclamamos y confesamos nuestra sanidad. Bueno, entonces, si te enfermas, pues no dices que no se enferman.
Total, es una confusión terrible. Entonces, a la hora de los verdaderos conflictos, ¿cómo enfrentan una muerte, por ejemplo? De algo se tiene que morir alguien, ¿no? ¿Cuántos saben que los cristianos también, cuando viene un ciclón, también les ponen una arrastrada? O que alrededor de ellos ha habido casos extraordinarios, donde no pasa nada. Pero también hay casos como en el tsunami en Indonesia hace algunos años. Un amigo mío, un pastor amigo mío, me contó que un pastor amigo de él se murió allí y estaban en la reunión. Había una reunión de intercesión y les llegó el tsunami, los arrastró y se murieron varios hermanos, otros se salvaron. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué respuestas dan? Luego le echan la culpa al diablo. Entonces la gente, y el más socorrido es que no tenía fe. ¿Le pasó porque no tenía fe? No, pues esa salida es muy... ¿Ustedes creen que Pablo tenía fe? Entonces, ¿por qué dejó a Trófimo enfermo? Entonces, ¿por qué cuando oró 3 veces que le quitara ese aguijón que lo afligía, por qué Dios dijo, no, bástate mi gracia? Y un montón de argumentos que están ahí, bíblicos. Entonces, la fuerza espiritual proviene en cada cristiano del verdadero conocimiento. Como el testimonio que les comenté que hubo aquí en la congregación, una joven de 20, 21 años con cáncer, un hombre de 75 años con cáncer. Oramos por ambos. La chica se murió y el hombre de 75 años se sanó. Soberanía de Dios. Además, de algo nos tenemos que morir, por el amor de Dios. Razonamiento, ¿dónde está el razonamiento? ¿O qué creen que todos nos vamos a morir con la Biblia así abrazada y cantando el Salmo 23? ¿O qué? ¿Cuántos saben que eso es una falacia? No es verdad eso. Somos seres humanos y... ¿Cómo se murió Pablo? Le cortaron la cabeza, a casi todos los discípulos. Nada más a Juan no, ese murió de viejito. A todos los martirizaron y los partieron a la mitad o los crucificaron. Y yo le pregunté a la familia de esta joven, ¿y cómo están? Dice, fortalecidos. Nos ha dolido, pero entendemos la soberanía de Dios. Y sabemos que si ella murió, porque ella era del Señor, es porque ya Dios se la quiso llevar. ¡Ah, qué diferente! Pero qué de esos prósperos que andan ahí diciendo que ya no hace falta que digan que ellos nunca se van a morir. ¿Qué cuando se les muere un familiar? ¿Qué cuando se les muere el tío, el papá, o se les muere el pastor? Hace poco hubo un caso aquí en México de unos ministros que tienen ese evangelio torcido de que el cristiano nunca se enferma. Pues ándele, fíjese qué pasó. Digo ándele no en el sentido de que qué bueno, ¿no? Sino es una expresión aquí en México ande, ¿qué pasó? Se enferma de cáncer, se muere de cáncer. ¿Sabe qué pasó en esa congregación que es muy numerosa? Una confusión terrible entre los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? A mí me mandaron algunos correos. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, sí sé, pero estoy alegorizando un poco. Pero estaban totalmente desconcertados porque no sabían. Ellos razonaban, lo poquito que alcanzaron a razonar. Dijeron de esta manera, bueno, si ellos por muchos años, los pastores nos enseñaron eso, y ahora resulta que el pastor se muere de cáncer. Si se muere el pastor de cáncer, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Ven? Ahí está el engaño satánico de todas esas doctrinas torcidas. ¿Por qué? Porque se olvidan de la soberanía de Dios. Entonces el verdadero conocimiento de Dios te da una fortaleza. Por eso Pablo decía, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Tribulación? ¿Angustia? Noten todo lo que nombró, ¿persecución? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Espada? Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni falsos, nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. O sea, ¿de dónde sacó esa fortaleza? De un conocimiento equilibrado de las Escrituras, hermano.
Entonces Martín Lutero había entendido una de las verdades más impresionantes o más fundamentales del cristianismo. Lutero dijo, la iglesia necesita una reforma. ¿Saben que Martín Lutero no quería dividir la iglesia? Él no quería dividirla. Esa no era su intención. Él quería reformarla. Él dijo entonces, la iglesia necesita una reforma, pero no es un asunto solo del Papa, dijo, o de los cardenales. Es un asunto de todos los creyentes. Fíjense lo que dijo. No deseo combatir por el Evangelio con la fuerza, con la violencia y la matanza. No. El mundo, dice, es vencido por la palabra de Dios. El pecado es vencido por la palabra de Dios. Y la iglesia únicamente será reformada por la palabra de Dios. ¿Qué revelación tenía? ¿Por qué? Porque estudiaba la Biblia, porque se metía con el Señor. Y hoy es lo mismo, hermanos. La reforma que la iglesia de hoy necesita tiene que venir a través de la palabra de Dios. Martín Lutero había visto las aberraciones de las cruzadas, había visto tanta matanza en el nombre de Dios, y él lo aclaró perfectamente. No, yo no quiero reformar la iglesia a través de la espada y de la matanza, no, a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que prediquemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente Lutero es llevado a la corte papal para retractarse. Y le dijeron, lo tacharon pues de hereje, obviamente les estaba echando abajo el negocio. Retráctate, Martín, le dijeron. Y él respondió, no me retracto. No puedo ir en contra de la palabra de Dios, ni lo que me dicta mi conciencia. Que Dios me ayude. Te cortaremos la cabeza, le gritó un cardenal. Y Martín Lutero le respondió, si tuviese 1000 cabezas, 1000 cabezas me dejaría cortar antes de retractarme de nada. Lo querían asesinar, pero por soberanía de Dios no lo quemaron vivo, nada más lo excomulgaron. Y dice la historia que el 18 de febrero de 1546, después de cumplir su misión en esta tierra, nos dejó un gran tesoro, un tesoro que estaba perdido hasta ese día, hasta esa época. Es en esa fecha del 18 de febrero de 1546, Martín Lutero murió en su lecho, en su cama. Murió orando. Los que estaban ahí oyeron lo que él oraba y decía en esa oración, Señor Jesús, recibe mi alma. Padre celestial, recíbeme contigo para toda la eternidad. Concluimos. ¿Qué nos enseña la vida de Martín Lutero? Pues varios puntos. 1, escudriñar las Escrituras, buscar, escarbar, meternos en la palabra. Número 2, guardar las verdades del Evangelio en nuestro corazón, pero con un celo genuino. En resumidas cuentas, ese es el legado que nos dejó. ¿Sí? Y si va a haber una nueva reforma en este siglo XXI, pues que empiece por nosotros, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuántos le entran? Vamos a hacer una oración y vamos a tener un receso de 10 minutos. En los 10 minutos no esperen a que yo hable, a los 10 minutos ya necesitan estar aquí adentro, ¿ok? Porque luego yo empiezo y 10 minutos, 20 minutos empiezan a entrar, no porque no está bien eso. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo, Señor. Sabemos que en medio de la apostasía, en medio de la corrupción, siempre hay remanentes. Sabemos que en todo el mundo hay gente que te está buscando, que anhela, escudriñando las Escrituras, encontrarte, Señor, a ti y tus verdades, para que estas verdades sean guardadas, Señor. Levanta, enciende el espíritu y el corazón, Señor,
de los cristianos, de aquellos que están tibios, de aquellos que están metidos en la corrupción, como en aquellos años de este hombre Lutero. Te pedimos, Señor, que pongas tus ojos en los que estamos aquí y señales con tu dedo, Señor, algunos que les des algún llamamiento, Señor, y que lo tomen con valentía, de escudriñar tu palabra, de amar la palabra de Dios, de guardar en el corazón las verdades del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. 10 minutos, hermanos. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Estamos con la vida de Martín Lutero y comenzamos a ver las 95 tesis, algo sobre las 95 tesis. ¿Cuál fue la razón por la cual Martín Lutero se opuso en contra de esta práctica de vender indulgencias de la iglesia de ese entonces? Recordemos que León X era el papa que reinaba en el tiempo de Lutero. Era un hombre ambicioso y, entre otras cosas, él quería terminar la Basílica de San Pedro. Y para lograr sus fines, pues promulgó la venta de indulgencias, que es pagar dinero por el perdón de los pecados que se puedan hacer y pagar por las bendiciones de Dios. En síntesis, es lo que son las indulgencias. Entonces, él escogió, entre otros, predicadores que fueran ofreciendo las bondades papales. Es un poco más sofisticada la cosa, ¿no? Venid, les decía este hombre, venid, vengan, adquirid vuestras indulgencias. Indulgencias que aún, decía él, perdonarán los pecados que pensáis cometer en el futuro. Creedme, decía, con estas indulgencias yo he salvado más almas que el mismo apóstol San Pedro con sus discursos. Entonces está en la historia, ¿eh? Decía, no hay pecado que no pueda ser perdonado, aun si alguno, escuchadme con atención, hubiese aún violado a la mismísima y santísima Virgen María. Pagad, decía, pagad bien y seréis perdonados de vuestros pecados. Comprad las indulgencias. Escuchadme, decía, ni siquiera de arrepentimiento necesitáis. Entonces todos oyendo así. Escogió a un fraile dominico llamado Juan Tetzel y con un cinismo impactante, este hombre le ponía precio a las indulgencias. Por ejemplo, al adulterio le ponía el precio de 6 monedas de oro. Al asesinato, 8 monedas de oro. Increíble, ¿no? Y hasta tarifas de pecados que todavía no se cometían. O sea, pagaban por adelantado. Increíble, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, noten este versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice que habrá hombres en estos tiempos peligrosos, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Noten el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad,
o sea, una apariencia externa de que se ven, ay, mira, uy, se le ve la gloria de Dios en el rostro, dicen. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? Como John Tetzel, que vendía por perdonar los pecados con su atuendo de fraile dominico y con su carita de Juan Diego, y la gente decía, no, pues este viene representando a Dios. Pero en realidad con sus hechos negaban la eficacia de la piedad, tratando de vender las bendiciones de Dios. Y bueno, si hacemos un recorrido rápido en nuestros tiempos, es lo mismo que está sucediendo hoy. Tú ve el canal ese enlace y es lo mismo, esos son los modernos tetzeles, donde te ofrecen las bendiciones, los milagros, las sanidades, a cambio de pacte con Dios por $70, etcétera, etcétera. Esos son los modernos tetzeles. Este hombre, John Tetzel, predicaba diciendo así: las indulgencias, decía, son la dádiva más sublime y preciosa de Dios, decía. Entonces, él traía colgada una cruz que le había regalado el Papa León X. Entonces la agarraba así, porque era una cruz bastante grande. Y decía, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Y la gente, pues, oye, es lo mismo, ahí te va poquito polvo de oro, ahí te va el pañuelito, ahí te va, o sea, es exactamente lo mismo. Nomás que hoy